Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de comenzar una vez más este día leyendo tu palabra. Como siempre, Señor Jesucristo, pedimos de parte tuya que tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que nos hagas comprender tu palabra, Señor. Obra poderosamente, Dios, que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros, que la entendamos, que podamos percibir tus principios y la manera como podemos aplicarlos en nuestros días. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Comenzamos a leer la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 33, el día de hoy. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés: anda, ve ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije: se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos y a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hivitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que el Señor les había dicho a Moisés: diles a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañara, en cualquier momento podría acabar con ustedes. Así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y así desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda, y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Y al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés le dijo entonces al Señor: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes: yo te conozco, sé quién eres, y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre,
que voy a hacer lo que has pedido. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi pueblo pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque yo soy misericordioso y con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca, junto a mí, hay un lugar, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. El Señor le dijo a Moisés, pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber ovejas ni bueyes paciendo delante del monte. Moisés pulió 2 tablas de piedra como las primeras y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo, Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. El Señor contestó, mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra, ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, fereceos, hivitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar en el tiempo señalado del mes de Abib, porque fue en ese mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito me pertenece, lo mismo que toda primera cría de tu ganado, sea de vaca o de oveja, siempre y cuando sea macho. A la primera cría del asno la redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, le romperás el cuello. Rescatarás a todos tus hijos primogénitos, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Aun si debieras arar o segar, descansarás. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor, y el Dios de Israel. Porque yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio, y cuando subas a presentarte ante mí, el Señor tu Dios, 3 veces al año, nadie codiciará tu tierra. No ofrecerás con la sangre de mi sacrificio nada que tenga levadura. Tampoco se dejará hasta el día siguiente nada del animal sacrificado en la fiesta de la Pascua. Llevarás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés,
pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba dentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo, hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Siguiente. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el ¿Quién quiere Señor leer? les... No se escucha. ¿No me escuchan? Yo sí la escucho. ¿Me escuchan? Éxodo 35. Sí. Moisés convocó, ¿y ahora me escuchan? Sí. Ok. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para ustedes un día santo de reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero tejidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado hacer. El tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, y lámparas y el aceite para las lámparas, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio y sus columnas y bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus puertas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para su ministerio sacerdotal. Toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todos los que en su corazón quisieron hacerlo, y todos los que de voluntad se sintieron impulsados, presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad y llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro.
Todos ofrecían oro al Señor. Todos llevaban lo que tenían: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de delfín. Llevaban al Señor todo lo que podían ofrecer: plata, bronce y madera de acacia para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres de corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. Los príncipes llevaron piedras de onis y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral, así como las especias aromáticas, el aceite para las lámparas y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que por medio de Moisés el Señor había ordenado hacer. Moisés les dijo a los hijos de Israel: Como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. Además, a él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha dado la capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Así que serán Bezalel y Aholiab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Aholiab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado de corazón de sabiduría y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra. Ellos recogieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Era tanto lo que llevaban que todos los maestros de obra del santuario suspendieron sus trabajos y fueron a decirle a Moisés: el pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. De entre los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho y 13,5 metros de largo por 1,80 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 cortinas las unieron una con la otra, y lo mismo hicieron con las otras 5 cortinas. Hicieron lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron
50 lazos en la primera cortina y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían con los de la otra. También se hicieron 50 corchetes de oro, con los cuales se enlazaron las cortinas una con otra, y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 13,5 metros de largo por 1 metro y 80 centímetros de ancho. Y la otra, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 de las cortinas se unieron aparte, y también aparte las otras 6 cortinas. Se hicieron también 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otros 50 lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También se hicieron 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una sola. Y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Además se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, 2 bases debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras 20 tablas con sus 40 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo se hicieron 6 tablas y 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 costados. Estas se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con una bisagra. Así hizo con una y con otra en las 2 esquinas. Así que eran 8 tablas y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla. Se hicieron también los travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de medio se hizo pasar por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Se recubrieron de oro las tablas y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños, y también los travesaños se recubrieron de oro. Se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron 4 columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron 4 basas de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente con sus 5 columnas y sus capiteles, y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus 5 bases estaban hechas de bronce. Además, Bezalel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cortina de oro. Además fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 esquinas, y le puso 2 anillos
en un lado y 2 anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarlo. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Medía un metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. También hizo los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines en sus 2 extremos formaban una sola pieza con el propositorio, y los querubines extendían sus alas por encima del propositorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propositorio. Bezalel hizo también la mesa de madera de acacia. Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y alrededor le puso una cortina de oro. Alrededor le puso también una moldura de 6 centímetros de ancho y alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo 4 anillos de oro fundido y los puso en las 4 esquinas que correspondían a sus 4 patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ellos se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo de oro era también su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. De sus costados salían 6 brazos, 3 de un lado del candelero y otros 3 del otro lado del candelero. En uno de los brazos había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo había otras 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en 6 brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de los 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos para hacer el candelero y todos sus utensilios
usó 30 kilos de oro puro. También hizo de madera y de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también 2 anillos de oro en las 2 esquinas de los 2 lados, por debajo de la cornisa, para meter por ellos las varas con que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro, aromático, es decir, semejante a un perfume. Ok. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Hizo los cuernos para sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y los recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todos ellos los hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce a manera de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego metió las varas por los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. También hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían 45 metros y eran de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de 45 metros con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de 22,5 metros con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente, las cortinas eran de 22,5 metros. En un lado había cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio había cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ellas, que también eran de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, que era también su altura, como las cortinas del atrio. Tenía 4 columnas con sus 4 bases de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata.
Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado llegó a 965 kilos según el peso oficial del santuario, y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de las columnas, se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario. Y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el éfod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las sombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del éfod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las hombreras del éfod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral bellamente trabajado de la misma manera que el éfod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbúnculo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel. Y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza.
Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos y los extremos del pectoral Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante sobre las hombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod, tejido artísticamente todo de azul, con una abertura en el centro como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, en las orillas alrededor del manto para ministrar, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí recamado artísticamente tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa y se escribió en ella a manera de sello consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo, el frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la había hecho tal como el Señor lo había ordenado, los bendijo. El Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo.
Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arco en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso las fuentes entre el tabernáculo de reunión y el altar y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Seguimos con Levítico 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya.
Entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, los descendientes de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión, y también alrededor de este. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego, encima del altar. Y enjuagarán los intestinos y las piernas y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto. Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño, de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor, al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de este. Lo cortarán en trozos junto con la cabeza y la grasa de los intestinos y las grasas de los intestinos. Y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar. Y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales se echarán hacia el oriente. Junto al altar, en el lugar de las cenizas, partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, y sobre ella echará aceite e incienso, la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldras sin levadura, untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos, sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor.
La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitirás jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Tu ofrenda, toda ofrenda tuya, la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera de todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que los recubre, y la grasa que está sobre los ijares, junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que recubre a estos y a los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Anita, ¿puedes orar, por favor? ¿Yo? Sí. Ok. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor, que es luz a nuestras vidas, Señor. Permite que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y que cada día nos guíe, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos en este día, Padre Santo. Y que en todo momento, Señor, podamos honrarte a ti, Padre Santo. Darte toda la gloria y honra que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.